Un joven campesino encuentra a una millonaria colgando de un árbol al borde del abismo. Lo que hace después. «¡No te muevas!», gritó Santiago, su corazón latiendo como un tambor. «Si te mueves, puedes caerte». La mujer colgaba del árbol, inconsciente, su cuerpo balanceándose peligrosamente sobre el abismo. Santiago se asomó al borde del barranco, sintiendo que las piernas le temblaban. El abismo se extendía 200 metros hacia abajo, las rocas esperando como dientes afilados. «No puedo hacerlo», murmuró, recordando el día que su padre cayó de un precipicio similar. «Esperanza me va a matar si no la salvo». Se obligó a respirar profundo. Sus manos trabajaron rápidamente, atando una cuerda vieja alrededor de un árbol fuerte. No tenía equipo apropiado, solo lo que había encontrado en su camioneta después de escuchar el accidente. «Vamos, Santiago, solo no mires hacia abajo». Se deslizó por la cuerda, luchando contra el terror que le congelaba los músculos. Cada metro era una batalla contra su fobia. Cuando finalmente llegó hasta la mujer, la vio de cerca por primera vez. Era joven, tal vez de su edad, con ropa cara que ahora estaba rasgada y sucia. «Señorita, ¿me escucha?», le habló suavemente mientras la aseguraba con la cuerda. «Voy a sacarla de aquí». Fue el rescate más largo de su vida. Subir con ella fue como cargar un peso que multiplicaba su miedo por 10. Cuando finalmente tocaron tierra firme, Santiago se derrumbó, respirando como si hubiera corrido un maratón. La mujer tosió, abriendo los ojos lentamente. Eran verdes, como las hojas del café cuando llueve. «¿Estoy viva?», preguntó con voz ronca. «Sí, pero necesita un médico. Mi hermana es estudiante de medicina, puede ayudarla». Ella trató de sentarse, mirando los restos de su carro convertido en chatarra abajo en el barranco. «No fue un accidente», dijo de repente. Yo manejé hasta acá a propósito». Santiago frunció el ceño. «¿A propósito? ¿Quién manejaría a estas montañas peligrosas por gusto? ¿Está huyendo de algo?». Los ojos verdes se llenaron de lágrimas. «De alguien. Mi prometido. Él quiere matarme». «¿Qué?». «Soy Isabel Montenegro», dijo, como si el nombre explicara todo. «Mi prometido es Carlos Mendoza. Estaba robando dinero de nuestras familias. Cuando lo descubrí, trató de...». Se tocó la garganta. «Escapé por poco». Santiago no sabía qué decir. Los nombres no significaban nada para él, pero la desesperación en su voz era real. «Está bien. Primero vamos a que la revise Esperanza. Después vemos qué hacer con ese Carlos». La ayudó a levantarse. Isabel tambaleó apoyándose en él. «Tienes sangre en los brazos», observó ella notando las heridas de las espinas. «Te lastimaste salvándome». «No es nada. Mi mamá me curará cuando lleguemos». «¿Por qué me salvaste?», preguntó mientras caminaban hacia la camioneta. «Podrías haberte lastimado seriamente». Santiago se detuvo considerando la pregunta. «No podía dejarte morir. Mi papá murió cayendo de un lugar así. Tengo pesadillas con las alturas desde entonces, pero hay cosas que uno tiene que hacer, sin importar el miedo». «¿Tu papá murió así?». «Hace 16 años. Yo tenía 12». Isabel lo miró con admiración y algo más que él no supo identificar. «Gracias», dijo simplemente. El viaje de vuelta a la casa fue silencioso. Santiago manejaba por el sendero de montaña, pensando cómo explicarle a su mamá que traía a una desconocida que alguien quería matar, especialmente una que hablaba diferente y vestía ropa que costaba más que todo lo que él tenía. Al llegar, doña Carmen salió al porche, secándose las manos en el delantal. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Quién es ella?». «Mamá, hubo un accidente. Isabel necesita ayuda. Esperanza está aquí, ¿verdad?». «Llegó ayer de la universidad». Esperanza apareció inmediatamente, tomando control de la situación con la eficiencia que la caracterizaba. «Tráela dentro, Santiago, hierve agua. Mamá, necesito las vendas limpias». Mientras Esperanza examinaba a Isabel, Santiago observaba desde la puerta. Esta mujer había aparecido en su mundo como una tormenta repentina, trayendo problemas que él no entendía. Pero algo en la manera que lo había mirado cuando le contó de su papá le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, no era una coincidencia que la hubiera encontrado hoy. «Tiene contusiones y raspones, pero nada grave», anunció Esperanza después de un rato.
Necesita descanso y no debería viajar por unos días. Isabel miró a Santiago con ojos preocupados. No puedo quedarme. Si Carlos me encuentra... Aquí está segura, la interrumpió Santiago, sorprendiéndose de su propia determinación. En estas montañas nosotros conocemos cada roca y cada árbol. Si alguien viene, lo vamos a ver venir. Ya no era solo un rescate. Santiago sintió que esto apenas comenzaba. Este huevo está crudo, se quejó Isabel, haciendo una mueca al probarlo. Doña Carmen alzó una ceja, removiendo tranquilamente su café en la estufa de leña. Así los comemos aquí, mijita. Si quiere, puede comprar una estufa eléctrica cuando regrese a la ciudad. Santiago escondió una sonrisa. Era el tercer día de Isabel en la casa y su adaptación no había sido fácil. La noche anterior había gritado cuando encontró un cucarrón en el baño, y esa mañana había tratado de abrir la puerta del gallinero con tacones, terminando cubierta de plumas y estiércol. «Esperanza, ¿no puedes hacer algo?», le susurró Isabel. «Como médica te digo que el huevo está perfectamente cocido», respondió Esperanza sonriendo. «Como hermana de Santiago, te sugiero que te acostumbres». Isabel suspiró empujando el plato. Santiago se sentó frente a ella. «Muéstrame de nuevo cómo funciona tu teléfono», le dijo para cambiar el tema. Los ojos de Isabel se iluminaron. Tomó el teléfono y comenzó a explicarle las aplicaciones. Santiago fingía entender, pero realmente solo quería verla hablar con esa pasión por la tecnología. «Y con esta aplicación puedo manejar las inversiones de mi familia desde cualquier lugar del mundo». «¿Inversiones? Acciones, bonos, propiedades. Mi familia tiene telecomunicaciones, hoteles, algunas fábricas textiles». Santiago no entendía mucho de eso, pero se daba cuenta de que Isabel venía de un mundo muy diferente al suyo. «¿Y tu prometido? ¿También se dedicaba a eso?». La sonrisa se desvaneció del rostro de Isabel. «Carlos, él tenía acceso a todo. Confiábamos en él por ser familia amiga. Por eso fue tan fácil robarnos». Esperanza se unió a la conversación siempre directa. «¿Cuánto robó exactamente?». «Millones de dólares. Pero no se trata solo del dinero. Él...». Isabel se tocó el cuello nuevamente. «Cuando lo confronté, trató de ahorcarme». Sus ojos... Nunca había visto tanta frialdad. Santiago sintió una rabia que no conocía. Nadie debería lastimar a una mujer, especialmente no alguien que supuestamente la amaba. «¿Tu familia sabe dónde estás?». «No lo sé. Tomé el primer vuelo a Colombia después de escapar. No avisé a nadie. Tenía miedo de que Carlos tuviera cómplices». Doña Carmen se acercó con café para todos. «Niña, aquí puede estar tranquila. En estas montañas los forasteros se notan desde lejos». «Gracias, señora Carmen. Es usted muy amable». «Solo no espere que cambie mi forma de cocinar», replicó doña Carmen con una media sonrisa. Más tarde, Santiago intentaba enseñarle a Isabel sobre el cultivo del café. Ella llevaba un vestido que alguna vez había sido blanco, ahora manchado de tierra. «Tienes que sentir la tierra», explicó Santiago, tomando sus manos y guiándolas al suelo. «Mira, está húmeda pero no empapada. Perfecta para los brotes nuevos». Isabel se concentraba seriamente, como si estudiar café fuera tan importante como administrar una empresa. «En México tenemos plantaciones de café, pero nunca había tocado la tierra». «¿Nunca? Mi familia contrata gente para eso». Santiago la miró, tratando de imaginar una vida donde nunca hubiera tocado tierra. «¿Qué es lo que más extrañas de tu casa?». Isabel consideró la pregunta. «Mi ducha, definitivamente mi ducha, y mi cama, y...». Se detuvo riendo. «Dios, sueno terrible». «No, suenas honesta». «¿Y tú? ¿Qué es lo que más amas de vivir aquí?». Santiago miró alrededor, las montañas, el aire puro, el silencio que solo se rompía con el viento y los pájaros, la libertad. «Nadie me dice qué hacer o cómo vivir. Solo yo, la tierra y lo que pueda crear con mis manos». Isabel asintió lentamente, como si entendiera algo por primera vez. «Eso debe ser hermoso. ¿No lo sientes tú? Esa libertad. Mi libertad siempre ha tenido precios. Reuniones de negocios, comidas sociales, compromisos». Se detuvo abruptamente, especialmente compromisos con hombres que resultan ser monstruos. Santiago quiso decir algo consolador,
pero no sabía qué. En su lugar le agració las manos. Aquí puedes ser lo que quieras. Esa tarde llegó el momento que Santiago había temido. Un grupo de niños del pueblo había quedado atrapado en una zona peligrosa del río. La lluvia reciente había subido el nivel del agua, dejándolos en una pequeña isla rocosa que se inundaba rápidamente. «Tenemos que ir por ellos», dijo Esperanza, regresando de comprobar la situación. «¿No puede ir alguien más?», preguntó Santiago, sintiéndose cobarde pero honesto. «Tú conoces esa zona mejor que nadie». Isabel notó la tensión en Santiago. «¿Qué pasa?». «Los niños están en un lugar alto, con caídas profundas». Isabel entendió inmediatamente. «Iré contigo». «¿Qué?». «No, es peligroso. Ya estuve a punto de morir una vez esta semana, y tú me salvaste venciendo tu miedo. Ahora yo puedo ayudarte a superar el tuyo». Santiago la miró sorprendido por su determinación. «Isabel, vamos, esos niños nos necesitan». El rescate tomó 3 horas. Santiago tuvo que usar cuerdas y cruzar puentes naturales que lo terrorizaban. Cada paso era una batalla contra el pánico. Pero Isabel estaba ahí, hablándole, distraéndolo, recordándole que él había hecho algo así antes para salvarla a ella. Cuando lograron sacar a todos los niños a salvo, Santiago se desplomó en la playa del río, temblando. Isabel se sentó junto a él. «Lo hiciste increíble. Tenía tanto miedo, pero lo hiciste de todas formas. Eso es lo que importa». Se quedaron en silencio, viendo cómo las familias reunían a sus hijos. Santiago sintió algo diferente. No solo había superado su miedo, sino que Isabel había estado ahí, siendo su fuerza. «Gracias», murmuró, «por lo que quieras». En ese momento, Santiago supo que lo que sentía por Isabel ya no era solo preocupación por una desconocida en problemas. Era algo más profundo, más peligroso y definitivamente más complicado. «Enséñame a hacer café de verdad», pidió Isabel una mañana, cuando los gallos apenas comenzaban a cantar. Santiago la encontró en la cocina, vestida con ropa vieja que Esperanza le había prestado. Sus manos, antes perfectamente manicuradas, ahora tenían tierra bajo las uñas. «¿Desde cuándo madrugas tanto?». «No pude dormir, sigo pensando en lo de ayer». El rescate de los niños había cambiado algo entre ellos. Santiago lo sentía, pero no sabía cómo nombrarlo. «Bueno, el secreto está en el agua», comenzó, tomando las manos de Isabel para guiar sus movimientos. «Tiene que estar de la temperatura exacta». «Como la tuya», bromeó Isabel notando lo cálidas que eran sus manos. Santiago sintió que se ruborizaba. «Mi mamá dice que para hacer buen café necesitas paciencia y amor». «¿Y tú qué dices?». «Yo digo que lo más importante es con quién lo compartes». Se miraron a los ojos. La respuesta sencilla había cargado más peso del que Santiago esperaba. El momento se rompió cuando doña Carmen entró bostezando. «Buenos días, tortolitos. ¿Ya le están enseñando a la niña nuestros secretos?». «Solo sobre café, mamá», murmuró Santiago. «Claro, mijo, solo sobre café», respondió su madre con una sonrisa que decía todo. Después del desayuno, Santiago llevó a Isabel a conocer las partes más remotas de la finca. Quería mostrarle el lugar donde él se sentía más en paz. Una pequeña cascada oculta entre las rocas. «Es hermoso», susurró Isabel, viendo cómo el agua caía formando arcoíris con la luz del sol. «Vengo aquí cuando necesito pensar. Mi papá me trajo por primera vez cuando tenía 8 años». Isabel se sentó en una roca, metiendo los pies en el agua fría. «Cuéntame más de él». «Era el hombre más fuerte que conocí. Podía cargar 2 sacos de café en los hombros y caminar kilómetros. Pero también era gentil. Le gustaba tallar figuras de madera en las noches». «¿Qué pasó el día que...». Santiago se sentó junto a ella, buscando las palabras correctas. Había una tormenta. Un deslizamiento había bloqueado el camino principal. Papá trató de llegar a la capital para vender el café antes de que se echara a perder. Tomó el sendero de emergencia, el que pasa por los barrancos. Isabel le tomó la mano sin decir nada. Esperanza y yo lo encontramos 3 días después. Había resbalado en las rocas húmedas. «Por eso te dan tanto miedo las alturas. Desde ese día, cada vez que miro hacia abajo, veo a mi papá cayendo». Isabel se acercó más.
Pero ayer subiste a salvar a esos niños, y hace una semana me salvaste a mí. Eso fue diferente. No podía dejar que alguien muriera. ¿Sabes qué creo? Creo que tu papá estaría orgulloso. Venciste tu mayor miedo por otros. Santiago nunca había pensado en eso. Siempre había visto su miedo como una debilidad, un fallo que lo separaba de la memoria de su padre. Gracias por decir eso. No lo digo para consolarte, lo digo porque es verdad. Se quedaron ahí hasta que el sol estuvo alto, hablando de todo y nada. Isabel le contó sobre su vida en la ciudad, las fiestas aburridas y los negocios complicados. Santiago le habló de las temporadas de café, de cómo cada planta tenía su personalidad. ¿Nunca has querido irte?, preguntó Isabel. ¿Irme a dónde? A la ciudad. Conocer otros lugares. Mi lugar está aquí. Esperanza dice que podría estudiar, que soy inteligente, pero tienes responsabilidades. Mi mamá ya no puede trabajar tanto. La finca necesita a alguien que la cuide. Isabel asintió, pero había algo raro en su expresión. ¿Qué pasa? Nada. Es solo que... Donde yo vengo, las responsabilidades siempre se sienten como cadenas. Aquí se sienten como propósito. Esa tarde, mientras Isabel ayudaba a doña Carmen con la cena, llegaron unas comadres del pueblo con chismes. «Doña Carmen, vimos unos carros raros cerca del pueblo», dijo doña Rosa, la esposa del alcalde. Santiago alzó la vista de las cuentas que estaba revisando. ¿Qué tipo de carros? Negros, con vidrios oscuros, y había hombres preguntando por una mujer joven que había tenido un accidente. Isabel dejó caer el plato que estaba secando. Se hizo pedazos en el suelo de piedra. «¿Cuáles hombres?», preguntó Santiago, poniéndose de pie. No eran de aquí. Hablaban raro, como los de México. Isabel palideció. «Carlos. Me encontró. ¿Están seguros de que preguntaban por ella?», intervino Esperanza. «Tenían una foto de esta niña». El silencio cayó pesado en la cocina. Santiago sintió su estómago contraerse. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Llegaron esta mañana. Don Roberto les dijo que no habíamos visto a nadie, pero van a seguir buscando», terminó Isabel con voz pequeña. Santiago la vio y sintió algo feroz surgir en su pecho. Nadie iba a lastimar a Isabel, no mientras él pudiera impedirlo. «Vamos a esconderla». «¿Dónde, mijo? Este pueblo es pequeño. Conozco lugares en las montañas. Lugares donde ni los mejores rastreadores pueden encontrar a alguien». Isabel lo miró con ojos brillantes. «Santiago, no puedes arriesgar a tu familia por mí». «Ya es muy tarde para eso», respondió, sorprendiéndose de su propia determinación. «Eres parte de nosotros ahora». Esa noche prepararon todo en silencio. Santiago empacó suministros para varios días. Isabel trató de ayudar, pero claramente no sabía que era importante para sobrevivir en la montaña. Antes de partir, hacia el amanecer, Isabel se acercó a Santiago. «Necesitas saber algo antes de que hagamos esto». «¿Qué?» Yo siento algo por ti, algo que no planeé sentir». Santiago no había esperado esa confesión. «Isabel, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras en caso de que algo pase». Sin pensarlo, Santiago la tomó de las manos. «Yo también siento algo por ti, desde el día que te salvé». Se miraron en la penumbra del amanecer, el peso de esa confesión entre ellos. «Esto lo complica todo», murmuró Isabel. «O tal vez lo simplifica». Antes de que cualquiera pudiera decir más, Esperanza apareció con una mochila médica. «Vámonos. Los vi cruzando el río hace una hora». Santiago tomó la mano de Isabel. «¿Lista?» «Contigo, sí». Y se adentraron en las montañas, donde el mundo de él los protegería, pero donde también estarían solos con lo que acababan de admitirse. «Policía, abran la puerta». Los golpes retumbaron en toda la casa. Santiago e Isabel acababan de llegar a su segundo refugio en las cuevas abandonadas, cuando escucharon el eco de la camioneta de Esperanza acercándose rápidamente. «Están en la casa», jadeó Esperanza, saltando del vehículo. Carlos llegó con documentos oficiales. Dice que Isabel robó dinero y que es una criminal fugitiva. Santiago sintió que todo su mundo tambaleaba. ¿Los papeles parecen reales? Demasiado reales. Había oficiales colombianos con él. No eran compañeros suyos. Isabel se quedó paralizada.
No puedo creer que haya llegado tan lejos. ¿Cómo sabía exactamente dónde buscar? Eso me pregunto yo también, murmuró Esperanza con sospecha. Desde su escondite entre las rocas, podían ver humo subiendo del pueblo. Santiago imaginó a su madre enfrentando a los oficiales, manteniendo la calma como siempre hacía. Tenemos que alejarnos más, decidió. Estas cuevas están demasiado cerca. ¿A dónde?, preguntó Isabel, notando la desesperación en su voz. Mi abuelo trabajaba en las minas de esmeraldas. Hay túneles en la montaña que muy pocos conocen. Mientras empacaban lo mínimo indispensable, Esperanza habló en voz baja. Santiago, hay algo que no les he dicho. Los dos se voltearon hacia ella. He estado investigando a Carlos desde que llegó Isabel. Tengo contactos en Bogotá, en la universidad. Profesores que trabajan con la policía. ¿Y qué encontraste? Esperanza sacó su teléfono mostrando documentos escaneados. Carlos no es el hombre de negocios que dice ser. Ha estado involucrado en al menos 5 accidentes de personas que investigaban sus finanzas. Y algo más. Titubeó antes de continuar. Esperanza, dilo. La urgió Santiago. Tengo un primo que estudia ciberseguridad. Me ayudó a revisar las transferencias bancarias. El dinero que supuestamente robó Isabel nunca salió de las cuentas de su familia. Isabel la miró sin entender. ¿Qué? Carlos falsificó los registros. El dinero sigue ahí, pero él creó documentos que hacen ver como si tú te lo hubieras llevado. Entonces todo esto es una trampa. Te quiere muerta, pero necesita que parezca justificado. Si eres una criminal fugitiva, nadie cuestionará tu muerte. Santiago sintió una furia ciega. Ese hijo de... Santiago, le gritó Isabel. Mira, desde las cuevas podían ver vehículos subiendo por el sendero de la montaña. 5 camionetas negras, abriéndose en formación como cazadores rodeando a su presa. Nos vamos. Ahora. La huida por las montañas fue desesperada. Santiago conocía cada piedra, cada sendero oculto, pero Carlos tenía recursos y hombres. Durante horas escucharon motores de vehículos, gritos de órdenes, hasta el sonido de helicópteros. Cuando finalmente llegaron a las minas abandonadas, estaban exhaustos. Los túneles eran oscuros y húmedos, pero seguros. Aquí no nos van a encontrar, aseguró Santiago, encendiendo una linterna. Se establecieron en una cámara más amplia. Esperanza había traído vendas y medicina. Isabel tenía heridas nuevas de las rocas y los espinos. Déjame verte eso, dijo Santiago notando un corte en el brazo de Isabel. Mientras él le limpiaba la herida, ella temblaba. No de frío, sino de miedo acumulado. Van a matarnos a todos, susurró. No solo a mí, a ti, a Esperanza, a tu madre. Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar seguro? Santiago terminó de vendar su brazo y se sentó frente a ella. Porque este es mi territorio. Carlos puede tener dinero y papeles falsos, pero no conoce estas montañas como yo. Además, añadió Esperanza, ya le mandé toda la evidencia que recopilé a mi profesor en Bogotá. Él tiene contactos en fiscalía. Isabel la miró sorprendida. ¿Cuándo hiciste eso? Anoche, antes de que llegaran. No soy solo estudiante de medicina, Isabel. También estudio sistemas en mis tiempos libres. Carlos no es el único que sabe usar la tecnología. Por primera vez en días, Santiago vio esperanza en los ojos de Isabel. ¿Hay posibilidad de que esto funcione? Si mis contactos pueden mover esto rápido, sí. Santiago se acercó a Isabel y la tomó de las manos. Mientras tanto, estamos seguros aquí. Nadie conoce estos túneles. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos? Todo el que necesitemos. Mi abuelo sobrevivió un mes aquí cuando era joven, durante la época de la violencia. Se quedaron en silencio, escuchando el viento silbar a través de las rendijas de la montaña. De repente, Santiago recordó algo. Esperanza, ¿sabías que Carlos vino directamente aquí? No buscó en otros pueblos. Tienes razón. Es como si supiera exactamente dónde buscar. Isabel se puso pálida. ¿Mi teléfono? ¿Qué? Si no lo apagué completamente, si tiene acceso a mis cuentas... Esperanza revisó el teléfono de Isabel inmediatamente. Aquí está. Una aplicación que no reconozco. Es software de rastreo. Él me lo instaló, susurró Isabel recordando. Dijo que era para estar conectados, para seguridad.
Santiago sintió una mezcla de alivio y rabia. Al menos ahora sabían cómo Carlos las había encontrado. «Ya no importa», dijo destruyendo el teléfono con una piedra. «Pero ahora sabemos». Esa noche, mientras Esperanza montaba guardia, Santiago e Isabel se sentaron cerca de una pequeña fogata. El resplandor creaba sombras danzantes en las paredes rocosas. «¿Alguna vez pensaste que tu vida tomaría este rumbo?», preguntó Isabel. «¿Esconderme en una cueva con una heredera millonaria huyendo de su prometido asesino? No, eso nunca estuvo en mi lista». Isabel rió por primera vez en días, un sonido pequeño pero genuino. Cuando era niña soñaba con aventuras, con lugares lejanos y personas diferentes. «¿Y ahora las tienes?» «Sí, pero no como las imaginaba». Santiago añadió palos al fuego. «Mi papá solía decir que la vida nos da exactamente lo que necesitamos, no lo que queremos». «¿Y qué crees que necesitas tú?». Santiago la miró. En la luz temblorosa del fuego, Isabel parecía diferente, más fuerte, más real que la mujer que había encontrado colgando del árbol. «Claridad», respondió honestamente. «Durante toda mi vida he sabido exactamente quién era y cuál era mi lugar. Pero desde que llegaste, ¿te confundo? Me haces querer cosas que nunca pensé que podría tener». Isabel se acercó más. «¿Cómo qué? ¿Cómo salir de estas montañas? ¿Cómo conocer tu mundo? ¿Cómo ser alguien que merece estar contigo cuando todo esto termine?» «Santiago, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras». Isabel se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «¿Sabes qué he aprendido en estos días? Que el mundo al que pertenezco, ese mundo de dinero y nombres importantes, no es realmente mío. Es una jaula dorada. Y aquí me siento libre por primera vez, incluso escondiéndome, incluso con miedo». Se acostaron uno junto al otro usando las chaquetas como mantas. En la oscuridad, Santiago escuchó cuando Isabel susurró: «Pase lo que pase, no me arrepiento de haber llegado aquí, de haberte conocido». Santiago cerró los ojos, grabando ese momento en su memoria. Algo le decía que las pruebas apenas comenzaban. Desde afuera llegó el sonido de motores lejanos pero constantes. Carlos no se había rendido. Estaba cazándolos metódicamente, como una bestia acercándose a su presa. El cuerno resonó 3 veces por el valle, seguido de una pausa, y luego 2 toques más. Santiago alzó la cabeza inmediatamente. «Es la señal de don Roberto. Peligro en el pueblo principal, pero comunicación en el punto de encuentro». Habían estado 2 días en las cuevas. Isabel ya dominaba el arte de hacer fuego sin humo y había aprendido a moverse silenciosamente por los túneles rocosos. «¿Podemos confiar en eso?», preguntó Esperanza. «Don Roberto es el hermano de mi mamá. Conoce estos códigos desde niño». Se dirigieron al punto de encuentro, una cueva más pequeña con una entrada disimulada por vegetación. Allí los esperaba no solo don Roberto, sino también doña Carmen. «Mamá», corrió Santiago a abrazarla. «Estoy bien, mijo, pero las cosas se han puesto feas». Don Roberto, un hombre mayor con barba cana, habló en voz baja. «Ese tal Carlos tiene a medio pueblo convencido de que Isabel es una criminal. Trajo dinero, muchos billetes para quien le dé información». «¿Alguien habló?», preguntó Santiago. «No, los que importan, no. Pero hay otros». Doña Carmen tomó las manos de Isabel. «Niña, necesito contarte algo que debí decir antes». «¿Qué cosa, señora Carmen?». «Cuando me dijiste tu apellido completo, Montenegro, he estado recordando. Hace muchos años conocí a una mujer con ese nombre». Isabel la miró intensamente. «Mi familia es grande, tenemos parientes en todos lados. Esta mujer llegó a nuestro pueblo igual que tú, huyendo. Decía que su familia había sido traicionada en México. ¿Recuerda su nombre? Elena Montenegro. Pero aquí se hacía llamar Elena Ruiz». El rostro de Isabel se transformó completamente. «Dios mío, Elena es el nombre de mi abuela. Se supone que murió cuando yo tenía 5 años». «¿Se supone?». «Hubo un accidente, un incendio en su casa. Nunca encontraron el cuerpo, pero…» Don Roberto intervino. «Elena vive aquí desde hace 20 años. En la montaña alta, en una cabaña que construyó mi padre. ¿Está viva?». «Muy viva, y muy interesada en saber de ti». Santiago sintió que algo importante estaba sucediendo.
algo más grande que solo esconderse de Carlos. ¿Por qué no dijeron nada antes? Elena nos pidió discreción. Dijo que había personas peligrosas buscándola. Personas que no dudarían en lastimar a su familia. Isabel se había quedado sin palabras. Esperanza fue quien preguntó lo obvio. ¿Y ahora quiere verla? Cuando supimos que Carlos estaba aquí, Elena bajó al pueblo. Reconoció su nombre inmediatamente. ¿Lo conoce? Doña Carmen asintió gravemente. Ha estado esperando 20 años que alguien de esa familia regresara. Los Mendoza fueron quienes le quitaron todo y trataron de matarla. Los Mendoza, la familia de Carlos, murmuró Isabel. Elena dice que tiene pruebas, documentos que guardó todos estos años. Pruebas de lo que los padres de Carlos hicieron y de lo que él está haciendo ahora. Santiago entendió inmediatamente. Por eso ella se escondió aquí. Por eso fingió estar muerta. Exacto. Y ahora Carlos ha venido exactamente donde ella esperaba que fuera. Don Roberto miró hacia las montañas. Elena quiere verte esta noche, en su cabaña. Dice que ya es hora de que la verdad salga. Es peligroso, protestó Santiago. Carlos tiene hombres patrullando. No por ese camino. Elena conoce senderos que ni siquiera tú has visto. Esa tarde prepararon la expedición. Isabel apenas podía concentrarse. Su abuela estaba viva, después de 20 años de pensar que había muerto. ¿Estás bien?, le preguntó Santiago. No sé qué sentir. Todo este tiempo ella ha estado aquí y yo... No podía saberlo. Pero mi familia... Sabían ellos. Mi padre sabía que su madre estaba viva. Esperanza puso una mano en su hombro. Solo hay una forma de averiguarlo. El viaje hacia la cabaña de Elena fue como nada que Santiago hubiera experimentado. Don Roberto los guió por senderos que parecían inexistentes, pasajes entre rocas que solo alguien con conocimiento ancestral podría encontrar. Tu abuelo me enseñó estos caminos, le decía don Roberto a Santiago. Son más antiguos que nuestro pueblo. Los indígenas los usaban para comerciar sal y esmeraldas. Cuando finalmente arribaron a la cabaña, Santiago quedó asombrado. Era hermosa, construida completamente con materiales de la montaña, pero con toques de elegancia que hablaban de una vida anterior de abundancia. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Isabel. La mujer que apareció era claramente mayor, con pelo gris recogido en una trenza, pero sus ojos eran exactamente iguales a los de Isabel, verdes y penetrantes. ¿Abuela? Se abrazaron en silencio. Santiago sintió que estaba presenciando algo sagrado. Pensé que nunca volvería a verte, susurró Elena. Cuando me enteré de que Carlos había llegado aquí, supe que finalmente había llegado el momento. Abuela, no entiendo nada. ¿Por qué finges estar muerta? ¿Por qué...? Entra. Hay mucho que explicar. La cabaña por dentro era aún más impresionante. Elena claramente había vivido bien, pero con simpleza. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y documentos. ¿Te gusta café?, preguntó Elena con una sonrisa. Abuela, primero el café. Las historias difíciles se cuentan mejor con algo caliente en las manos. Mientras preparaba el café, Elena comenzó a hablar. Los Mendoza fueron socios de nuestra familia por generaciones, hasta que decidieron que querían todo para ellos solos. ¿Qué pasó? El padre de Carlos, junto con otros miembros de su familia, empezaron a desviar dinero de nuestros negocios. Cuando tu abuelo y yo lo descubrimos, Elena se detuvo, sus manos temblando ligeramente. Mataron a tu abuelo. Lo hicieron ver como un ataque al corazón, pero yo sabía la verdad. ¿Y tú? Fingí mi muerte antes de que pudieran matarme también. Tu papá era muy joven, apenas había empezado a trabajar en los negocios. Era mejor que pensara que había muerto. Isabel tenía lágrimas en los ojos. ¿Papá no sabe? No, y es mejor así. Si los Mendoza supieran que estoy viva, Carlos lo sabía. Por eso vino aquí cuando pensó que yo estaba muerta. Sabía de esta conexión. Elena asintió. Los Mendoza siempre han sabido que vine a Colombia, pero pensaban que estaba muerta de verdad. Se dirigió a un cofre de madera tallada y sacó varios folders. Aquí está todo. 20 años de evidencia. Transferencias bancarias, grabaciones, documentos legales, pruebas de cómo robaron a nuestra familia y a muchas otras.
Santiago examinó los documentos. Incluso sin entender completamente las finanzas, podía ver el patrón. Esto va más allá de Carlos. Mucho más allá. Carlos apenas está siguiendo el ejemplo de su familia. Pero él es más peligroso, más ambicioso. Elena miró directamente a Isabel. ¿Estás dispuesta a hacer lo que hay que hacer? Esto va a cambiar tu vida para siempre. ¿Qué hay que hacer? Regresar, enfrentarlos. Con estas pruebas, podemos destruir a los Mendoza para siempre. Isabel miró a Santiago, luego a Esperanza, finalmente de vuelta a su abuela. Sí, pero no sola. ¿Qué quieres decir? Isabel tomó la mano de Santiago. Quiero que vengan conmigo. Todos ustedes. Santiago sintió que el mundo se tambaleaba. Isabel, yo no pertenezco a... Sí perteneces. A mi mundo. Al mundo que voy a construir cuando todo esto termine. ¿Qué estás diciendo? Isabel respiró profundo. Estoy diciendo que no quiero recuperar mi vieja vida. Quiero crear una nueva. Y quiero que sea contigo. Elena sonrió por primera vez desde su llegada. Entonces es hora de planear nuestro regreso a México. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Pero dentro de la cabaña, mientras planificaban la caída de Carlos, Santiago sentía que finalmente entendía lo que significaba el destino. La mujer que había encontrado colgando del árbol no era solo alguien que necesitaba ser salvada. Era alguien que iba a cambiar su vida para siempre. Y él estaba listo para ese cambio. Los cuervos gritaron 3 veces seguidas, la señal que Carlos se aproximaba. Santiago agarró su rifle y corrió hacia la ventana de la cabaña. «¡Elena! ¡Vienen!». Por el sendero principal subían 4 camionetas negras. Carlos había encontrado finalmente el camino hacia la montaña alta. «Sabía que esto iba a pasar», murmuró Elena poniéndose su viejo jacket de cuero. «Vámonos por el sendero trasero». «¡Espera!», gritó Isabel. «Mira, hay alguien más». Una 5ª camioneta blanca subía por el sendero opuesto, esta vez con placas oficiales del gobierno. «Son los fiscales de Bogotá», anunció Esperanza bajando del radio. «Mi profesor cumplió. Tenemos a la justicia de nuestro lado». Carlos llegó primero. Se bajó de la camioneta con 6 hombres armados. Tenía el mismo físico imponente que Santiago, pero sus ojos mostraban una frialdad que helaba la sangre. «Elena Montenegro, sal, sé que estás ahí». Desde la ventana, Santiago vio que Carlos cargaba un arma. «Isabel, también sé que estás ahí, este juego se acabó». Elena se puso de pie lentamente. «Es hora de terminar esto, voy a salir». «No, es peligroso», protestó Santiago. «He esperado 20 años por este momento». «Abuela». Elena tomó las manos de Isabel. «Mijita, quiero que veas exactamente quién es el hombre con quien te ibas a casar». Abrió la puerta y salió sin miedo. Santiago e Isabel la siguieron con Esperanza detrás. Carlos la vio y se quedó congelado. «Elena, pero... tú estás muerta. Vi el certificado de defunción. Los certificados se pueden falsificar. Como bien sabes, la camioneta de fiscalía llegó al mismo tiempo. Bajaron 4 oficiales, todos armados. Carlos Mendoza está arrestado por estafa, lavado de dinero e intento de homicidio». Carlos se volteó hacia ellos confundido. «¿Qué? Yo soy la víctima aquí. Esa mujer es una criminal». El fiscal principal, un hombre mayor con uniforme impecable, se acercó. «Tenemos evidencia de lo contrario, señor Mendoza, y mucha». Elena sacó uno de los folders de documentos. «Aquí está todo lo que necesita, fiscal Ramírez. 20 años de crímenes de la familia Mendoza». Carlos comenzó a palidecer. «No sé de qué hablan». «Elena, ¿tú has estado viva todo este tiempo? Fingí mi muerte porque tu familia mató a mi esposo, porque me querían matar a mí. Eso es mentira». «¿Mentira?», intervino Esperanza acercándose con su laptop. «Aquí están las transferencias bancarias. También grabaciones que la señora Elena conservó durante años». Carlos miró hacia Isabel con desesperación. «Isabel, amor, no les creas. Estoy aquí para salvarte, para llevarte a casa». «¿Salvalarme?». Isabel se rió amargamente. «Como cuando trataste de estrangularme. Fue un malentendido. Santiago había tenido suficiente». Se colocó al lado de Isabel. «No fue malentendido. Le pusiste una aplicación para rastrearla.
La perseguiste hasta aquí. Carlos finalmente los miró realmente. Su expresión cambió volviéndose más peligrosa. Ah, ya entiendo. La princesa se enamoró del campesino. ¡Qué romántico! Su voz se volvió venenosa. ¿Sabes qué, Isabel? Tu abuelita tenía razón en esconderse, porque lo que le hicimos a tu abuelo no fue nada comparado con lo que te voy a hacer a ti. Levantó su arma directamente hacia Isabel. Todo pasó en cámara lenta. Santiago se lanzó adelante. Los fiscales gritaron órdenes. Elena sacó algo de su bolsillo, y de repente, otra figura apareció desde atrás de las rocas. ¡Basta ya! Un hombre mayor, elegantemente vestido, con el mismo color de ojos que Isabel. Carlos se quedó helado. «¿Señor Montenegro?» «Hola, Carlos. Hola, mami». Isabel se desplomó. «¿Papá?» El hombre se acercó calmadamente. «Hijo, baja esa arma». Todo acabó. ¿Cómo llegaste aquí?» «Elena y yo hemos estado en contacto todo este tiempo». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Se necesitaba al cabecilla. Necesitábamos que Carlos revelara todo. El padre de Isabel miró a su madre. 20 años esperando que Carlos cometiera el error que nos permitiera destruir a toda su familia. Y lo hizo. Carlos ainda tenía el arma levantada, pero ahora temblaba. «Esto es imposible. Si sabían, sabíamos todo», dijo el fiscal Ramírez. «Hemos estado construyendo el caso durante meses. Solo necesitábamos que usted actuara». «Isabel era la mamada», añadió Elena. «Sabíamos que vendrías por ella si creías que había descubierto algo». Isabel miró a su familia con incredulidad. «¿Ustedes planearon todo?» «No todo, mi amor», respondió su padre. «Tu huida fue real. El peligro era real. Pero Elena y yo hemos estado preparando esto durante años». Santiago estaba confundido. «¿Y nosotros? ¿Éramos parte del plan?» Elena se acercó a él. «No, mijo. Ustedes fueron la sorpresa hermosa que no esperábamos». Carlos, desesperado, trató un último movimiento. Giró hacia Santiago con el arma. «Si no puedo tener a Isabel, al menos me deshago de...». 3 disparos sonaron simultáneamente. Carlos cayó. Los fiscales habían actuado. Isabel corrió hacia Santiago, abrazándolo desesperadamente. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» «Estoy bien. Estoy bien». Se quedaron abrazados mientras los oficiales esposaron a los demás hombres de Carlos y comenzaron a procesar la escena. El padre de Isabel se acercó a Santiago tendiéndole la mano. «Soy Eduardo Montenegro, y le debo una disculpa». «¿Por qué, señor?» «Por poner a mi hija en peligro, aunque resultó estar más segura con usted que con toda nuestra seguridad privada». Santiago no sabía qué decir. «Santiago salvó mi vida», dijo Elena. Enfrentó su mayor miedo para salvar a Isabel. Eduardo asintió, estudiando a Santiago. «¿Es cierto que amas a mi hija?» Santiago miró a Isabel, que tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «Con todo mi corazón, señor. Y ella te ama a ti». No era pregunta, era afirmación. «Papá», comenzó Isabel. Eduardo alzó la mano. «Isabel, durante estas semanas has crecido más de lo que habías crecido en los últimos 5 años». Miró alrededor hacia las montañas, hacia la simplicidad rústica de la cabaña. «Y creo que sé por qué». Se volteó hacia Santiago. «Hijo, ¿qué sabes sobre administrar empresas internacionales?» «Nada, señor. Sé de café y montañas». «Perfecto. Isabel necesita a alguien que la mantenga con los pies en la tierra». Isabel se iluminó. «Papá, ¿estás diciendo...?» «Estoy diciendo que esta familia necesita sangre nueva. Personas que recuerden qué significa trabajar la tierra». Elena aplaudió. «Eduardo Montenegro, al fin dices algo inteligente». Esperanza se acercó al grupo. «Fiscales dijeron que necesitamos bajar a dar declaraciones, pero Carlos está detenido y con todas las pruebas. Va a ser condenado por largo tiempo», terminó el fiscal Ramírez. Esa tarde, mientras bajaban de la montaña, Santiago caminó junto a Isabel. «¿De verdad quieres que vaya contigo? ¿A tu mundo?» «Nuestro mundo», corrió. «Vamos a crear algo nuevo». «¿Y la finca?» «Mi mamá». «Tu mamá vendrá con nosotros». «¿Y la finca?» «Bueno, tengo ideas sobre inversiones sostenibles en café». Santiago la miró con admiración. «¿Ya tienes todo planeado?» «No todo, solo las partes importantes».
¿Cómo qué? Isabel se detuvo, tomó sus manos, y en esa montaña donde todo había comenzado, se arrodilló. «Santiago Delgado, ¿quieres casarte conmigo?» Santiago la levantó inmediatamente. «Isabel, yo tendría que ser quien... ¿Por qué? Yo fui quien cayó de un árbol en tu territorio. Yo decidí proponer». La besó, mientras su familia y la de ella aplaudían atrás. «Sí», murmuró contra sus labios. «Sí a todo». El sol se ponía sobre las montañas de Colombia, pintando todo de oro. En la distancia, los fiscales llevaban a Carlos y sus hombres hacia la justicia. Santiago y Isabel se quedaron abrazados, mirando hacia el futuro que construirían juntos. Un futuro que empezó con un salto de fe desde un árbol, y que ahora se extendía infinito como las montañas que los rodeaban. La verdad finalmente había ascendido, llevando consigo el amor más verdadero que cualquiera de ellos había conocido. 3 años después, «Carmen Esperanza, no corras tan rápido en este pasto». Santiago rió mientras su pequeña hija, de apenas 2 años, corría entre las plantas de café con los brazos extendidos como si fuera un avión. Su pelo rizado del color del café reflejaba el sol de la mañana. Isabel se acercó, ahora vestida con ropa cómoda de trabajo y botas de montaña, cargando una canasta llena de granos de café recién recolectados. «Se parece mucho a ti cuando corrías por estos mismos cafetales», observó. «Esperanza dice que va a ser aún más terca que yo». Desde la terraza de su casa nueva, construida donde antes estaba la cabaña vieja, podían ver todo el valle. La casa mezclaba el estilo tradicional de la montaña con toques modernos, pero mantenía la esencia simple que tanto amaban. «¿Cómo van los números de hoy?», preguntó Santiago. «Increíbles. El café orgánico que estamos exportando a México ya tiene lista de espera, y el programa de turismo sostenible está al tope de reservaciones». Isabel le mostró su tableta donde tenía todas las cifras del negocio. Su empresa, Café de Montaña, se había convertido en modelo para otras comunidades rurales. «Esperanza debe estar feliz», comentó Santiago. «Está en la clínica, pero vendrás a almorzar con abuela Elena». Elena había decidido mudarse más cerca de ellos, construyendo una pequeña casa a unos cientos de metros. A los 75 años, seguía siendo la fuente de sabiduría de toda la familia. El timbre del portal los interrumpió. Esperanza apareció en su jeep, acompañada de 3 visitantes que Santiago no reconocía. «Santiago, Isabel, les presento a la delegación de Costa Rica. Quieren implementar nuestro modelo en sus comunidades». Los visitantes, 2 hombres y una mujer, se veían impresionados por lo que veían. «Es exactamente como nos describieron», dijo la mujer. «Una empresa próspera que no ha perdido sus raíces culturales». Isabel se acercó a saludarlos. «Bienvenidos. Santiago les puede mostrar cómo funciona la producción mientras yo les explico los números del negocio». Mientras los atendían, Carmen Esperanza corrió hacia Santiago, alzando los brazos para que la cargara. Él la levantó sintiendo ese orgullo diferente que solo un padre conoce. «Papá, ¿vamos a la cascada?» «Después, mi amor. Ahora tenemos visitantes». La niña miró a los extranjeros con curiosidad. «¿Ellos también se van a casar aquí como los otros?» Isabel rió. «No, mi vida. Ellos vinieron a conocer nuestro trabajo». Su casa se había convertido en un destino popular para bodas. Parejas de todo el mundo venían a casarse en las montañas colombianas, atraídas por la historia romántica de Santiago e Isabel. Después de almorzar con los visitantes, cuando se fueron contentos con toda la información, la familia se reunió en la terraza. Doña Carmen había preparado sancocho y Elena había traído su famoso quesillo. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Elena con una sonrisa misteriosa. «¿Martes?», respondió Santiago confundido. «Hace exactamente 3 años que Isabel se cayó de ese árbol». Isabel tomó la mano de Santiago. «El mejor accidente de mi vida». «¿Accidente?», protestó Elena. «Ese fue el destino trabajando». Carmen Esperanza, sentada en el regazo de su bisabuela, aplaudió. «Cuenten la historia del árbol otra vez». Esperanza llegó en ese momento, terminando una llamada telefónica. «Hermano, tengo noticias del juicio». Todos se voltearon hacia ella. Carlos fue condenado a 35 años. Sus cómplices también.
y la Fiscalía de México confirmó que confiscaron todos los bienes robados. ¿Significa que todo el dinero regresará a las familias que robaron?, preguntó Isabel. Exactamente. Varias familias que perdieron todo van a poder recuperar sus empresas. Edward, el papá de Isabel, había estado en silencio hasta ahora. Isabel, tengo algo que decirte. Todos lo miraron. El Consejo Directivo de Montenegro Holdings decidió por unanimidad nombrarte directora general. Isabel casi se atragantó con su café. ¿Qué? Pero bajo una condición. ¿Cuál? Que Santiago sea tu socio equitativo. Que esta forma de hacer negocios, respetando las comunidades y el medio ambiente, se expanda a todas nuestras operaciones. Santiago estaba completamente sorprendido. Señor Montenegro, yo no sé nada de... Sabes de honestidad, de trabajo duro, de construir comunidades. Eso es más valioso que cualquier máster en negocios. Elena aplaudió. Es hora de que las empresas las dirijan personas que realmente entienden lo que significa servir. Esa tarde, cuando todos descansaban después del almuerzo, Santiago e Isabel caminaron hacia el mirador natural que él le había mostrado el primer día. Carmen Esperanza se había quedado dormida con Elena, y Esperanza revisaba pacientes en la clínica. ¿Te das cuenta de lo mucho que ha cambiado nuestro mundo?, dijo Isabel. Santiago abrazó a su esposa por detrás, mirando el valle donde ahora prosperaban no solo sus cafetales, sino también una escuela nueva, la Clínica de Esperanza, y varias casas para familias que habían regresado al pueblo, atraídas por las oportunidades de trabajo. A veces siento que fue ayer cuando te encontré colgando de ese árbol, y a veces siento que hemos vivido varias vidas desde entonces. ¿Te arrepientes de algo? Isabel se volteó en sus brazos. ¿De qué podría arrepentirme? Encontré a mi abuela viva, desenmascaré a un criminal, salvé el negocio familiar, tuve una hija hermosa con el hombre que amo, y estoy construyendo el tipo de empresa que siempre quise tener. Cuando lo pones así, además, añadió con una sonrisa traviesa, aún no he logrado convencerte de que hagas esa tirolesa que propusiste para los turistas. Santiago rió. Mi miedo a las alturas ha mejorado mucho, pero no tanto. Algún día, cuando Carmen Esperanza sea adolescente, seguro nos retará a todos a usarla. Se quedaron en silencio disfrutando del atardecer. En la distancia podían ver las luces comenzando a encenderse en el pueblo. Santiago. ¿Sí? Quiero otro bebé. Santiago la miró con sorpresa. ¿En serio? En serio. Quiero una familia grande en estas montañas. Quiero que nuestros hijos crezcan como tú creciste, conociendo el valor del trabajo y la importancia de la tierra. Y las responsabilidades de la empresa. Encontraremos la manera, como siempre hemos hecho. Santiago la besó suavemente. Entonces hagamos crecer esta familia. En el cielo las primeras estrellas comenzaron a aparecer. En la casa, escucharon la risa de Carmen Esperanza jugando con Elena. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, preguntó Isabel. ¿Qué? Que todo empezó con un acto de valor. Tú venciste tu mayor miedo para salvar a una desconocida. Y tú dejaste tu mundo conocido para construir uno nuevo. Y ahora tenemos esto. Señaló hacia el pueblo, hacia su casa, hacia la vida que habían creado juntos. Santiago pensó en su papá, en lo orgulloso que estaría de ver cómo había superado su miedo a las alturas, de cómo había cuidado a su familia y había tomado riesgos que valieron la pena. Creo que papá siempre supo que algún día pasaría algo así. ¿Por qué crees eso? Porque me enseñó que el valor no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Isabel asintió. Y él tenía razón. Mira todo lo que hemos ganado al ser valientes. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Carmen Esperanza despierta, pidiendo que le contaran otra vez la historia de cómo se conocieron. Cuéntenme del árbol del abismo y del príncipe que salvó a la princesa. No era príncipe, corrigió Santiago, era un campesino asustado, pero muy valiente, añadió Isabel. ¿Y fueron felices para siempre?, preguntó la niña, aunque ya conocía la respuesta. Santiago e Isabel se miraron sonriendo. Sí, respondieron juntos. Vivieron felices para siempre. Y en esas montañas colombianas, rodeados de familia, prósperos pero nunca olvidando de dónde venían,
continuaron escribiendo su historia de amor que había comenzado con un accidente que no fue accidente, sino el destino reuniendo a dos almas que estaban destinadas a cambiarse la vida mutuamente. Carmen Esperanza creció escuchando esa historia y años después se convertiría en una empresaria brillante que expandiría los negocios familiares por todo Latinoamérica, siempre recordando las lecciones de sus padres, que el valor y el amor pueden superar cualquier obstáculo y que las mejores aventuras comienzan cuando decidimos ayudar a otros, sin importar el costo personal. Pero esa es otra historia.